Rixi Moncada cuestiona decisión del CNE sobre controles al TREP, pide a Ana Paola Hall revertir acción y anuncia presión en las calles. Nuevo modelo que regirá la transmisión de resultados no atrasará ni limitará el proceso, aseguran expertos, que abogan por evitar incertidumbre y avanzar a un proceso transparente. Secretario privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, presenta al Congreso Nacional alcances del ferrocarril interoceánico y Luis Redondo turna proyecto a comisión de dictamen. Magistrada del Tribunal de Justicia Electoral denuncia ante el Ministerio Público amenazas a muerte por su trabajo. FOSDE propone un intermediador que flexibilice posiciones encontradas entre el gobierno y pobladores de Quimistán por represa El Tablón. Matan al nuevo jefe militar de Irán y Trump advierte que Estados Unidos podría sumarse al conflicto. Moss niega ser drogadicto. Los Ángeles suspende toque de queda. Matan a una alcaldesa en México y Rusia sigue ofensiva contra Kiev con nuevo bombardeo. Lluvias dejan la primera víctima en Santa Bárbara mientras zozobra se apodera de pobladores ante crecida del río Ulúa. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 17 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Llegaron las Claro ofertas para que te pases a ser full Claro por solo 1,055 lempiras al mes. La transmisión de resultados electorales preliminares, TREP, ha vuelto a generar fricciones a lo interno del CNE ante denuncias del consejero Marlon Ochoa que poner un triple cerrojo a la transmisión de las actas estaría ante un supuesto fraude, pero de acuerdo a los entendidos, el modelo aprobado ni va a atrasar ni va a limitar la divulgación, ya que la transcripción del acta se hará en tiempo real con la transmisión de resultados para mayor transparencia. La transmisión de resultados electorales preliminares para las próximas elecciones generales volvió a entrar en una especie de laberinto, con Libertad y Refundación que ahora no quiere verificar las actas con inconsistencias y el bipartidismo que apuesta por una validación manual previo a su divulgación. En el CNE los estados de ánimo cambian mucho. Para las primarias era en este caso el Partido Libertad y Refundación el que pedía que se revisaran las actas donde no se usó el biométrico y fue el Partido Nacional el que se opuso a esa revisión. Hoy vemos todo lo contrario, hoy es el Partido Nacional pidiendo validación y el Partido Libertad y Refundación diciendo que lo verifique el sistema y que no pase por las personas. El modelo aprobado por mayoría de votos no deja de tener sus pros y contras. En el CNE aseguran que ni va a atrasar ni limitar la divulgación, ya que la transcripción se hará en tiempo real con la transmisión. Tampoco se prestará para que de manera discrecional se limite la transmisión de resultados a favor de uno u otro candidato, debido a que el transcriptor no tendrá acceso a identificar el acta o los resultados de quien transcribe, por lo que la validación lo que viene a dar es certeza de los resultados y evitar errores de divulgación por una mala lectura del ICR. Pero según este analista, será esencial que se cuiden los controles en el manejo informático a fin de no trastocar la voluntad popular. Lo que debe representar es que la tecnología tenga las medidas preventivas para que no se abuse de ella y que los actos reflejados en un acta tampoco sean trastocados ni por los ciudadanos ni por los representantes de los partidos políticos. En general se valora que el CNE esté cumpliendo con el cronograma electoral, pues la aprobación del pliego de condiciones para la licitación del TREP
permitirá que las verificaciones, evaluaciones y validaciones del sistema se hagan con tiempo. Lo que pinta negativo es que nuevamente el órgano electoral se muestre dividido y en medio de la confrontación amplió. Al final, las acusaciones de fraude entre fuerzas políticas no van a cesar porque cada una actuará con base en sus intereses. Y de acuerdo a este ex consejero del CNE, la certidumbre que pueda generarse en la previa a la contienda electoral dependerá de qué empresas vendrán a ofertar. Y no nos podemos quedar solo con la contratación de esta empresa que tendrá a cargo el TREP, el escrutinio y la divulgación. Son 3 paquetes lo que lleva esta empresa. También tenemos que ver cuál va a ser la empresa auditora que va a auditar a esta empresa sobre los sistemas que nos va a desarrollar junto con la contraparte del Consejo Nacional Electoral. Habrá que ver si las aguas se calman en el seno del CNE, porque hasta ahora no hay empresa que genere confianza de los 3 consejeros. La próxima ruta del cronograma electoral será este domingo, cuando se definan los términos de licitación para el sistema biométrico. Bueno, sobre esta temática hoy, la presidenciable de Libre Rixi Moncada se ha ido de frente contra la consejera del CNE, del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Jola, quien pidió revertir la decisión tomada por mayoría en el Pleno del Consejo Electoral. Sin andarse bajo la rama, Rixi Moncada la arremetió contra el bipartidismo al denunciar que prepara un fraude electoral a través de la manipulación de las actas electorales. Según la presidenciable de Libre, esto se fraguará por medio de la empresa que sea contratada para la transmisión de los resultados electorales preliminares TREP. Este esquema fue el que siguieron en 2013 y en 2017. Este software ya lo tiene Mapa Soluciones y es la empresa que quieren meter disfrazada con otro nombre. Ya ni siquiera tienen que hacer el software, ya lo tienen. Es el que les dio el resultado de en 2013 anular 3.000 actas y en 2017 anular 5.000 actas y argumentar la tesis falsa y criminal del voto rural. Moncada solicitó a la consejera electoral Ana Paola Jola que rectifique su posición que adoptó para aprobar los pliegos de condiciones para la contratación de la empresa, ya que considera que Jola junto a ella aprobaron el sistema que se utilizó en las pasadas elecciones para el TREP y es por el cual se inclina el consejero Marlon Ochoa. Pero así como usted recorrió el mundo presentando nuestro modelo electoral de 2021, que fue un modelo exitoso, un modelo constitucional, legal, cuidadoso, de dar resultados limpios, transparentes, democráticos a la sociedad hondureña. Así le pido que luche por defender su posicionamiento profesional, su posicionamiento jurídico. Eliminen este manoseo y esta intromisión. La candidata presidencial de Libertad y Refundación dejó claro que vencerá el fraude en las elecciones del 30 de noviembre y convocó a los colectivos para una movilización nacional el 26, 27 y 28 de junio en el marco del 15 aniversario del golpe de Estado. A toda nuestra militancia, a todos nuestros colectivos a nivel nacional, a nuestros candidatos a diputados, a alcaldes, a regidores, para iniciar nuestro proceso de movilización el 26, 27 y 28 de junio de este año. Al finalizar, Moncada dijo que el bipartidismo sabe cómo están las encuestas, que sus candidatos están derrumbados y que ella es la candidata del pueblo y es por eso que se unen temprano en el mes de junio para detener el proyecto popular. José Andino, Telenoticias. La decisión tomada por el CNE ha avivado la lucha a lo interno del ente rector electoral y los entendidos piden a las cúpulas partidarias dar señales de certidumbre y acoger las 20 recomendaciones hechas por un grupo de expertos electorales para que no se repita lo del 9 de marzo y se fortalezca la institucionalidad del CNE. La nueva escena de la trillada telenovela electoral por la verificación de actas de cierre antes de entrar en la transmisión de resultados preliminares TREP
aviva la polémica y las diferencias en el pleno del CNE y enciende la incertidumbre en el antes, durante y después de la cita con las urnas. Que los hondureños queremos es en realidad participar, pero que se respete nuestro derecho al voto, de que así como hemos marcado nosotros, el conteo también resulte, o sea, el resultado de esa decisión que ha tomado la población. Y es aquí donde muchos se preguntan hasta dónde llegarán los propietarios de los partidos Nacional, Liberal y Libre, que sembraron el caos y la incertidumbre electoral en el 2014, repitieron en el 2017 y no conforme. En las pasadas elecciones primarias, alguien con tanta perversidad como poder provocó un boicot que aún está en la impunidad. Ya estamos cansados de estas situaciones en donde si no hay un intento de sabotaje, como ocurrió ahora también recién pasadas las elecciones primarias, es que siempre el perdedor termina alegando de que hubo un fraude. Para salir al paso a estos sobresaltos en el cronograma electoral y a la politización inédita o manifiesta en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, los exmagistrados y exconsejeros propusieron en el mes de mayo pasado una lista de 20 recomendaciones que fácilmente podrían apagar la hoguera que atizan casi a diario los mensajeros electorales, sobre todo del Libre y el Partido Nacional. Nos corresponde o nos toca administrar desconfianza más que todo, porque la ley no es perfecta, por supuesto, pero tiene los elementos suficientes como para hacer un proceso electoral limpio y correcto, y ya se han hecho algunas. Muy temprano y ante la polarización electoral, la sociedad civil y la iniciativa privada iniciaron una campaña para que los electores se desmarquen del conflicto y la confrontación y sin temores, pero con firmeza, muy temprano salgan el último domingo de noviembre próximo a ejercer el sufragio. Esto puede tener dos aristas diferentes, como usted lo menciona, motivar a la gente a ir a votar, y eso fue lo que vimos el 9 de marzo, en donde a pesar de todo lo sucedido con las urnas, la gente insistió y se quedó incluso hasta horas de las madrugadas votando, y eso es lo que esperamos que suceda. Los expertos electorales recomiendan a los electores dejar en manos de los políticos de oficio los conflictos y las diferencias y disolver con el voto esos nubarrones el día de las elecciones generales. Ya son varias elecciones que los políticos, vernáculos y electoreros le venden a los hondureños miedo, temor e incertidumbre, y al parecer las del próximo mes de noviembre no serán la excepción. Ulises Aguirre, Telenoticias. En este momento nos llegan los comunicados del Partido Liberal y del Partido Nacional en relación a las declaraciones de la presidenciable de Libre Rixi Moncada. Los liberales dicen que los ataques hechos a una decisión tomada por el CNE dentro del marco constitucional y legal establecido en el país sobre el tema del TREP de parte de Marlon Ochoa y de la candidata de Libre Rixi Moncada es un ataque a la institucionalidad que denota la poca vocación democrática de ese partido político y de sus dirigentes. Busca solo crear incertidumbre y polarización en la sociedad hondureña, que ha demandado certeza en el próximo proceso electoral general de noviembre del 30 del presente año. El Partido Liberal rechaza la falsa información vertida por los dirigentes de Libre, en el sentido que esta institución política, el Partido Liberal, ha desplazado personas o equipos a Sudamérica en busca de una empresa que favorezca sus intenciones electorales. Estamos seguros que la voluntad del pueblo hondureño es apoyar a nuestro partido y a su candidato oficial, el ingeniero Salvador Narrala, y que en un proceso limpio, transparente, equitativo, lo cual debemos asegurar todos, obtendrá una victoria contundente. También se acaba de pronunciar el Partido Nacional. Nada de esto es casualidad, es la evidencia clara de un plan orquestado y desesperado de Libertad y Refundación que busca una proclamación anticipada al margen de la voluntad popular, apostando a la desestabilización antes, durante y después del proceso electoral. A ello se suma una amenaza a la estabilidad nacional. La directriz de 3 días de movilizaciones convocadas por Libertad y Refundación anticipa jornadas de caos, paralización de servicios básicos y abandono institucional. El acceso a la salud, la atención ciudadana y otros trámites esenciales quedarán suspendidos por el uso político de empleados públicos en una campaña disfrazada de conmemoración.
Según la candidata a diputada por el Partido Liberal, Luz Ernestina Mejía, las próximas elecciones generales irán más allá del simple ejercicio del sufragio, pues los hondureños amantes de la democracia y la paz social tienen que defender el país, primero en las urnas y, de ser necesario, en las calles. Tenemos que salir a las calles a decirle a ese grupo que está manejando en el poder, a ese grupo del Partido Libertad y Refundación, que es el que maneja y usufructúa en su provecho personal el poder, que Honduras quiere vivir en libertad y democracia y que quiere funcionarios honrados que trabajen con responsabilidad, no ineptos y ladrones. A la versión de Mejía se suman otras voces que creen que Libre no entregará el poder en caso de perder los comicios, y de ser así el pueblo debe salir a las calles. Arengó. El alcalde de San Pedro Sula y presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, a través de su cuenta de X, se refirió a la aprobación de los pliegos para la licitación del TREP aprobada por mayoría en el Consejo Nacional Electoral, CNE. Contreras dijo lo siguiente sobre esas voces disonantes que quieren descalificar los pliegos de condiciones que aprobó el CNE para la contratación de la empresa que se encargará del TREP. Nuestro compromiso es inquebrantable por el respeto de la voluntad popular y un proceso electoral transparente. Rechazamos todas las voces disonantes que quieren manchar la fiesta cívica que tendremos el 30 de noviembre. Respaldamos las herramientas tecnológicas que garanticen transparencia. El pueblo hondureño estará vigilante ante cualquier intento de fraude. Luego de la asamblea Pacto por la Unidad que montó el expresidente del Partido Nacional, David Chávez, le llovieron las críticas por los ataques que salieron de este evento contra líderes del mismo Partido Nacional. Incluso se cuestionó el uso de un gimnasio de la Vía Olímpica que está en manos de la Condepor y solo lo prestan o alquilan para actividades a grupos afines al partido en el poder. Conciertos, eventos de teatro, distintos eventos, ¿verdad? Entonces eso no es cierto, eso es una falsedad, eso es meter morbo para buscar dónde está el pelo en la sopa. A Chávez también lo cuestionan por atacar el liderazgo de su partido y no referirse como lo hacía antes a la dirigencia de Libertad y Refundación. No, nosotros más bien no atacamos al Partido Nacional, dijimos: Tito, aquí está tu estructura que te hizo 2 veces candidato a alcalde, queremos trabajar por vos. Pero aquí, ¿qué quiere que uno esté gritando siempre fuera el familión? ¿Es lo que quiere? No. Luego de las elecciones primarias se movieron todas las piezas en el Comité Central del Partido Nacional. David Chávez dijo, dejó el cargo que ahora ocupa el candidato azul Narri Afura. Y se habla de un posible encuentro entre ambos, pero de momento las diferencias entre ellos persisten. Bueno, en otra arista de la misma temática, la Unidad de Política Limpia presentó su informe sobre los aspirantes políticos que rindieron cuenta de los fondos de sus campañas y los que no les gusta la transparencia. 1.700 precandidatos inscritos no presentaron rendición de cuentas y de estos 85 que resultaron electos para la segunda fase tampoco lo hicieron. Se espera que haya sanciones que representarán el ingreso al fisco de 145 millones de lempiras. De los 3 partidos políticos que más cumplieron destacan el Partido Nacional, el Liberal y en tercer lugar Libre, el partido en el poder. La resistencia de la clase política para no transparentar de dónde provienen fondos utilizados en campaña continúa. Según la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, más de 1.700 precandidatos inscritos no presentaron informe financiero de 5.700 que participaron en las primarias de marzo. De que de ese universo de 5.787 sujetos obligados, el 70.9 ha cumplido con esa rendición de cuentas, que debió haber sido el 100%. Sin embargo, también estamos conscientes que hubieron espacios en donde la unidad no pudo llegar por esa falta de presupuesto. De los 1.700 sujetos obligados que incumplieron con la rendición de cuentas, 85 resultaron electos como candidatos oficiales, entre ellos el diputado de Libre Andrés Castro, el candidato a la alcaldía de Talanga por el Partido Nacional Roosevelt Eduardo Avilés Santos y otros cargos de elección popular de los 3 partidos políticos. Por este incumplimiento, a las arcas del Estado estaría ingresando un poco más de 145 millones de lempiras en concepto de multas. El proceso sancionatorio ya inició en el área legal de la unidad. Se está haciendo en coordinación
con la Procuraduría General de la República. Con acompañamiento de su apoderado legal, la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral, Miriam Barahona, interpuso denuncias en el Ministerio Público, dando cuenta de amenazas a muerte y coacción recibidas vía teléfono, luego de haber conocido y resuelto un recurso de apelaciones contra actuaciones del Consejo Nacional Electoral. Se me empezó a amenazar, primero a coaccionar judicialmente, a través de que no dictara la sentencia en ese sentido. También se me llamaba, después de la publicación de ese video, a los 5 o 10 minutos, una voz de una fémina, en la cual se me decía que si yo dictaba esa sentencia perjudicando al ciudadano tal y tal, que pues aspira actualmente a una diputación, su servidor iba a amanecer picada. La primera amenaza provino de una fémina, reveló Barahona, que dice haber actuado conforme a ley, dictando sentencia de manera colegiada. El caso particular, Procino de Liure, municipio del Paraíso, donde se confirmó que casi 300 personas ejercieron doble voto. 3 personas en el municipio de Liure, el Paraíso. El nivel electivo impugnado fue el de diputados, y es una persona en particular la que ha ocasionado esta situación y esta denuncia. La fémina, que llamó para amenazar a la magistrada Barahona, le manifestó que si dictaba sentencia perjudicando a un candidato resultaría picada y que tenía sus días contados. Desde hace muchos años, yo diría décadas, venimos soñando con proyectos grandes para Honduras. Proyectos de infraestructura que, si conseguimos financiamiento y se materializan, otro gallo nos cantará en las próximas décadas en el país. Este sueño del ferrocarril interoceánico no es la primera vez que está en debate, pero esta vez ha sido impulsado y ha sido impulsado desde este gobierno. Hoy ha sido presentado el proyecto en el Congreso Nacional de la República. El Pleno del Congreso Nacional por fin conoció el proyecto del Gran Nacional Ferrocarril Interoceánico enviado por el Poder Ejecutivo. Fue el propio secretario privado de la presidenta Xiomara Castro y presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico, CONFI, Héctor Zelaya, en explicar las bondades del proyecto a los congresistas. Se trata de una inversión que conectará puertos, economías y nos posicionará como un punto clave entre dos océanos, entre dos mundos. La ley que hoy ponemos a su consideración está construida con rigor técnico, con base constitucional, con apertura a la participación de la empresa privada y de estados aliados. Zelaya detalló que el ferrocarril interoceánico se convierte en una alternativa mundial por las crisis que enfrentan las diferentes rutas marítimas, con los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania, Irán e Israel, así como la problemática que atraviesa por el cambio climático el Canal de Panamá. Todas las demás que ustedes ven en ese mapa se pueden lograr llegar a arreglos de paz. Pero si hay algo que nos ha enseñado el transcurso de esta vida, es que el cambio climático no lo podemos parar. Si hoy hay una sequía, imagínense la crisis del canal dentro de 10 años, dentro de 15 años, que todos los años se tiene que estar esperando que llueva para que no tenga ningún problema, pero a medida que van pasando el tiempo vamos dándonos cuenta que cada vez llueve menos. Entonces, a partir de ese punto, es cuando el proyecto del ferrocarril interoceánico de Honduras se convierte en una alternativa para el comercio mundial.
Asimismo, el también hijo de la pareja presidencial explicó que el proyecto se constituye en 3 fases. La primera, la construcción y modernización del puerto Castilla en Trujillo. La segunda, la construcción del puerto de Amapala. Y la tercera fase, la construcción del ferrocarril. Zelaya aseguró que han sido 3 países que han puesto su colaboración para el proyecto. 3 países esenciales, Estados Unidos, Japón y España, que han puesto su colaboración en cada una de las etapas de construcción de este proyecto. Y en este sentido, podemos decir que el ferrocarril interoceánico es un proyecto global con sede en Honduras. Por último, Zelaya dijo a los diputados que les entregaba en sus manos el proyecto que será el futuro de Honduras, iniciativa que tendrá un costo de $20.000 millones y que convertirá a Honduras en el centro logístico de Centroamérica. Es un gran proyecto, venimos soñando con este proyecto desde hace muchas décadas. Si se logra materializar, conseguir financiamiento, ejecutar, sería una obra monumental para Honduras. Lo que más deseamos los hondureños justamente es que se materialice, y que deje de ser un sueño. Es cierto que las grandes obras comienzan con un ideal, con un sueño, pero es que ya va mucho tiempo soñando y no lo logramos concretar. Pero ojalá que esta vez esto que propone hoy en el Congreso Nacional de la República Héctor Manuel Zelaya, presidente ejecutivo de CONFI, se convierta en una realidad en los próximos años. Mira, tenemos ahí otro gran proyecto, esta represa El Tablón, pero hay divergencias, hay disensos, hay controversias sobre esto. Es un proyecto de $300 millones que va a contribuir o va a mitigar esas inundaciones en el Valle de Sula. Pero la gente en Quimistán tiene sus propios comentarios e interpretaciones y está decidida a no dejar que ahí se construya esta represa del Tablón. Esto en Quimistán, Santa Bárbara, que beneficiaría al Valle de Sula. El gobierno dice que, no obstante la oposición, ellos van a comenzar a construir esa obra. Es una obra muy importante para el país. Uno entiende los intereses de las personas particulares de Quimistán, Santa Bárbara, pero estamos en el debate. ¿Qué prima? Si los intereses particulares o los grandes intereses del Estado de Honduras, por favor. Y en efecto, las posiciones encontradas que mantienen el gobierno y los pobladores del Valle de Quimistán en torno a la construcción de la represa El Tablón lleva a las partes a buscar un mediador independiente para evitar que corra la sangre o se deseche una obra por falta de socialización y comunicación estratégica, advierten desde el FOSDE junto a analistas económicos. Ante la postura inflexible del gerente de la NE sobre la construcción de la represa El Tablón y el rotundo rechazo de los pobladores de Quimistán, es momento de buscar un mediador, recomiendan desde el FOSDE. Hay que buscar quien medie, hay que buscar un mediador que aborde con todos los actores en forma significativa para ver los balances y qué acuerdos se pueden llegar. Explica que al ser un proyecto de seguridad nacional, el gobierno lo puede hacer y lo más fácil es decir que va porque va, pero advierten que puede correr la sangre. El señor ministro de la ENE deberá estar consciente que esos conflictos traen sangre, traen demandas, traen otra serie de dificultades que son previsibles. Expertos le piden a la presidenta Castro involucrarse porque está de por medio un emblemático proyecto que traerá más beneficios que afectaciones para el país. No sé si ha ido o no ha ido la presidenta, pero si no ha ido, señora, tiene que ir. Que haga la diferencia, que ella se acerque y platique y dialogue para exponer a ciencia cierta todos los beneficios que se van a obtener, que repito, son mucho más los beneficios que los perjuicios que se van a generar del mismo. Lo que ha ocurrido es que este gobierno perdió el tiempo, sus primeros 3 años, sin haberlo adelantado, sin haber avanzado, y ahora el tiempo pues sencillamente es su principal enemigo,
porque para convencer a estas personas en esa cantidad de meses que le restan, no va a ser fácil. El tablón es un proyecto soñado hace más de 40 años. Conlleva una inversión inicial de $300 millones, pero los analistas afirman que hubo una falla de origen al socializarlo que ahora deben remediar. Recomiendan a las autoridades buscar con carácter de urgencia una solución pacífica y justa que permita realizar el proyecto para evitar las inundaciones en el Valle de Sula, pero respetando los derechos de los pobladores de Quimistán. Sara Carranza, Telenoticias. Luego que el gerente de la ANE, Eric Tejada, afirmara que el gobierno no dará marcha atrás con la construcción de la represa El Tablón, el Comité de Defensa de los Bienes Comunes de Quimistán Santa Bárbara le responde con un rotundo no y le piden que suspenda la licitación mientras se conforma una mesa multisectorial liderada por la presidenta Castro, la cual proponen instalar en la segunda semana del próximo mes de julio. También le piden a Tejada que se retracte de las declaraciones descalificadoras que ha realizado en contra de las comunidades de Quimistán porque han puesto en riesgo su integridad física. Además denuncian que han sido intimidados al enviar personas a bordo de 26 vehículos acompañados de un pelotón militar para ingresar a las propiedades sin autorización. Pero antes, nuestra nota positiva va dedicada a una joven psicóloga cuyos problemas visuales no es un impedimento para apoyar a hondureñas víctimas de violencia y maltrato. La noticia positiva es presentada por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Para Ana Gabriela no hay obstáculo que se interponga en su vocación de servicio y su discapacidad visual no representa ningún impedimento para brindar asesorías psicológicas a hondureñas víctimas de violencia y maltratos que buscan refugio en una organización defensora de los derechos de las mujeres. A pesar de mi problema de discapacidad visual, pues siento que he logrado mucho, tanto personal como profesionalmente, y que ellas también pueden lograrlo. Darles esas herramientas para que ellas puedan salir de la violencia, salir de esos círculos y que se demuestren a sí mismas que pueden ser grandes, que son valientes y que son fuertes. La psicóloga explicó que su condición nunca ha sido un inconveniente en su vida y aunque admite que debe esforzarse mucho más que el promedio para lograr sus sueños, también tiene claro que su mayor satisfacción es saber que su trabajo ayuda a mejorar la vida de muchas mujeres y sus hijos rescatados de la violencia de género que existe en el país. Me siento orgullosa también, ¿verdad?, de que yo puedo lograr en ellas ese cambio, de mentalizarlas, de ayudarlas a salir de adelante, ¿verdad? Este espacio es para brindarle a las otras mujeres ese apoyo, ese ímpetu de que si yo, que tengo un problema con discapacidad, siento que he logrado muchas cosas en mi vida, ellas también lo pueden hacer, que se vean como un reflejo de mí. La joven motivó a todos los hondureños que padecen algún tipo de discapacidad a esforzarse al máximo por sus objetivos y pidió al gobierno facilitar mayores oportunidades que les permitan integrarse plenamente en la sociedad. Desarrollan bastón para personas no videntes con sistema de geolocalización y de alerta. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. 3 estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNA diseñaron y crearon un prototipo de bastón sensorizado para personas no videntes, al que denominaron Lázar, que incluye un sistema de geolocalización y emite un mensaje de alerta vía WhatsApp a sus familiares en caso de accidente del portador. La innovadora propuesta surge como una respuesta en primera instancia a la necesidad de 25 estudiantes no videntes de la máxima casa de estudios que se desplazan con bastones convencionales en la ciudad y en el campus. Pero la idea es que cuando se detecte que está caído el bastón, se mande una alerta a un contacto de emergencia y que el contacto de emergencia tenga la ubicación exacta de la persona para que pueda ayudarla si no se ha reincorporado. Y si sí se reincorporó, entonces tiene un botón para cancelar la alerta. La idea también es poder integrar la inteligencia artificial para que pueda darle las direcciones correctas para cuando se vaya a dirigir por su camino. Y además de eso está integrado con sensores para que pueda detectar obstáculos a una distancia de 1,5 metros.
Los creadores de esta ingeniosa idea le apuestan al uso de la tecnología con propósito para transformar la realidad de las personas de manera positiva. El ingenio y el arte se convierten en una vía de esperanza. Este emprendedor encontró en sus manos la forma de salir adelante, creando esculturas que decoran y dan vida a recuerdos inolvidables a través de la fotografía. Es nuestra sección del emprendedor. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Hace 2 años, Lázaro González unió sus pasiones por la escultura y la fotografía, dando vida a Foto y Arte Visión, un emprendimiento donde crea piezas únicas que exhibe en ferias y eventos, ofreciendo también sesiones fotográficas junto a sus esculturas. Pues yo aprendí también tomando de pieza en pieza para formar luego una prenda. Entonces así fuimos aprendiendo a hacer tallados, en este caso de resina y fibra. Entonces yo vi por ahí cuando salía a un lado un fotógrafo con un caballito, digo yo, bueno, entonces él trabaja con caballito, me voy a comprar mi cámara yo y luego empiezo a trabajar. También hacer el labor, ¿verdad?, de arte, es un arte. Entre sus obras más llamativas están los caballos decorativos. Sin embargo, ofrece variedad de esculturas elaboradas con tela de fibra, resina líquida y talco de billar, ideales para embellecer hogares o espacios especiales. Si necesita una obra de arte, necesita poner algo bonito en su propiedad, una vaquita allí acostadita, se la puedo hacer, le ponemos una plantita a que siembre un manguito y abajito hay una vaquita, ¿verdad? Otra cosa de las que se pueden hacer también puede ser una piscinita, una piscina, se puede hacer también lo que es una catarata, una cascada, también obra de arte. Qué bonito se puede hacer, estamos ahí siempre para eso. Niños y familias disfrutan posar junto a sus esculturas, convirtiéndolas en un atractivo infaltable en cada feria o evento. Si desea apoyar su arte o adquirir alguna de sus creaciones, puede contactarlo al 3227-3373. Linda Díaz, Telenoticias. La producción nacional creció 3.8% entre enero y abril, reflejando un menor crecimiento en comparación con el 5.1% registrado el año anterior, lo que en parte ha sido compensado por el aumento en el precio del café y el ingreso de remesas familiares. Un crecimiento acumulado de 3.8%. Este crecimiento fue impulsado por la recuperación de la demanda externa y el consumo interno, asociado a los ingresos generados por café, flujo de remesas familiares, transferencias monetarias a programas sociales y apoyo de la inversión pública. El sector financiero lidera el mayor crecimiento, superando el 10%, seguido del transporte y comunicaciones, mientras que el sector agrícola refleja recuperación por el café y la manufactura continúa sin recuperarse. Proyectan que el empira se depreciará en otros 22 centavos de aquí a diciembre. Analistas macroeconómicos proyectan que la depreciación del empira frente al dólar continuará y para el cierre del año será de 3.61%, es decir que el precio de venta estaría llegando a 26.42 lempiras por dólar, es decir que el empira perderá al menos 22 centavos más en lo que resta del año, según la encuesta de expectativas económicas del Banco Central. Por otra parte, estiman que la tasa de política monetaria se mantendrá en el 5.75%, indicando que por ahora se descarta una reducción en las tasas de interés. Bueno, en Educación Financiera te detallamos cuáles son los problemas económicos más comunes que enfrentamos y que pueden afectar nuestras finanzas. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Compra de insumos y alimentos.
El encarecimiento de los insumos básicos para el día a día representa uno de los principales problemas económicos de las personas y también de las familias, pues es cada vez más difícil poder acceder a lo necesario para vivir sin tener que sacrificar otros productos. Pagos educativos. La educación, al ser mayormente considerada una inversión, representa uno de los principales gastos de la gente, pues se quiere tener acceso a los mejores institutos privados y suelen ser muy costosos. Adquisición de bienes y artículos. Otro de los principales inconvenientes en la economía de las personas viene con las necesidades diarias, no de productos, sino de bienes y electrodomésticos indispensables para el día a día. El gerente de la Cámara Hondureña de la Construcción aseveró que los mismos funcionarios le boicotearon el programa de vivienda a la presidenta Castro porque este año no le inyectaron fondos a Banprovi. La presidenta Xiomara, y yo no sé por qué no reacciona ella, ¿verdad? O sea, si no se ha dado cuenta, pues señora, dése cuenta, ¿verdad? Que ese programa de vivienda iba de manera fantástica y su misma gente la está boicoteando. Entonces no entendemos, ¿verdad? Y al final, ¿cuál es el perjuicio? Toda la población, el bien común, el bien general, generación de empleo, reducción del déficit de vivienda. Detalló que los pocos recursos propios de Banprovi se agotaron, lo que disminuyó notablemente la demanda de viviendas porque el crédito en la banca comercial tampoco está siendo una opción debido a las elevadas tasas de interés. Agregó que las obras de infraestructura pública también registran una baja ejecución a pesar de ser un año político. Al ser cuestionada si Estados Unidos le quitará su visa por la contratación de médicos cubanos, la secretaria de Salud, Carla Paredes, ironizó que tiene 10 años de no tenerla y que su pasaporte es español por su esposo. Es que fíjense que yo tengo 10 años de no tener visa, entonces es bien difícil que me quiten algo que no tengo. ¿Nunca ha tenido visa? Yo tuve visa, pero como yo tengo pasaporte español, porque también soy española por matrimonio, porque mi esposo es español, entonces yo no necesito visado. ¿De dónde sale que la doctora Carla Paredes le han quitado visa si hace 10 años no tiene? Lo que pasa es que se dijo que todos los funcionarios que estuviésemos involucrados con los cubanos. Es imposible ocultar que Salud, de la cual yo soy su secretaria, no tiene nada que ver con los cubanos. Les recuerdo que yo firmé de los convenios. En mis hospitales están los cubanos, entonces es lógico que si dicen que a todos los funcionarios, perdone, lo hagan. Pero esta servidora no tiene visa. Con respecto a la brigada cubana, Paredes aseguró que la población hondureña está satisfecha y contenta con la atención de los médicos caribeños, especialmente en las zonas rurales donde no se cuenta con la presencia de un médico especialista hondureño. Mientras la Organización Panamericana de la Salud ubica a Honduras como el segundo país de Centroamérica con más casos sospechosos de dengue en lo que va del año, autoridades de la Secretaría de Salud aseguran tener la situación controlada. Según el registro de la OPS, Honduras suma 7.581 contagios de dengue, unos 503 casos semanales. Un promedio de 400 casos semanales, que cuando uno ya lo parte por región sanitaria son como 20 casos por departamento, entonces también hay que ponerlo en perspectiva. Nos encontramos todavía en la zona de seguridad, que lo llamamos en términos de epidemias. Sin embargo, la época lluviosa sí representa un riesgo y hacemos un llamado a la población para que unamos esfuerzos. Para los profesionales de la salud es preocupante que recién empieza la temporada de lluvia y los casos de dengue podrían ir en aumento, pero no es minimizando las cifras que se le podrá hacer frente a esta enfermedad. Mediante PCM, la Secretaría de Salud emitirá alerta máxima por sarampión en los próximos días. Así lo confirmó la titular de Salud, Carla Paredes, porque ya hay casos de esta patología en países vecinos como Belice. Por lo tanto, las medidas serán rigurosas en todas las fronteras. Estamos a la espera de lanzar el PCM con la alerta nacional para poder blindar las fronteras. Implica que vamos a controlar las fronteras para entrar. Ya están identificados todos los países en el mundo que tienen ya sarampión. Esas personas que viajen hacia allá o vengan de allá tienen que presentar carnet de vacunación. Toda persona nacida antes del 2024, en los últimos 10 años, del 2014 al 2024, tiene que presentar carnet de vacuna actualizado. Los adultos no, porque nosotros tenemos la vacuna y la inmunidad es permanente. La Secretaría de Salud también manifestó que el dengue se tiene controlado, aunque el más reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud coloca a Honduras entre los 10 países de América con más casos de dengue este año.
con 7.581 casos sospechosos registrados hasta la fecha, es decir, 503 casos semanales. Enfermedades que habían desaparecido del radar sanitario de Honduras como la tosferina y el sarampión vuelven a causar alarma debido en parte a la baja cobertura de la vacunación que tiempo atrás hizo Honduras, un país referente por sus buenos niveles de cobertura, que ahora han bajado al 74%, cuando lo óptimo es del 95% según los expertos. El sarampión le dijo adiós a Honduras hace 27 años, pero ahora amenaza con volver a visitar los hogares de centenares de familias, ya convertida en una epidemia. Pero lo que más preocupa a este médico es que esta enfermedad, así como la tosferina, son prevenibles a través de la vacunación. Sin embargo, en el país la cobertura es apenas del 74%, un dato alarmante que pone en riesgo que la propagación de enfermedades sea alta. De enfermedades que logramos erradicar en su momento y que hoy las estamos enfrentando a consecuencia que no se tiene dentro del programa una estrategia clara cómo se va a alcanzar el mayor número de personas vacunadas. Aunque por muchos años el programa ampliado de inmunizaciones fue un referente a nivel mundial, ahora se limita a la compra de vacunas e insumos. Pero con el resurgimiento de virus que parecían controladas o erradicadas, al país solo le resta impulsar campañas de vacunación casa por casa o esperar que los contagios sean masivos. El país sigue dotado de vacunas, tiene todas las vacunas del esquema, las necesarias, todo lo tenemos, están disponibles en todos los establecimientos de salud del país. Solamente necesitamos que la población llegue y que se logre aplicar su vacuna. Solo en la región de las Américas, la Organización Panamericana de Salud reporta más de 6.000 casos por sarampión, pero Honduras no está preparada para una epidemia como estas, dice este infectólogo. O sea, en Honduras o ya ocurrieron y no los hemos detectado o todavía tenemos una ventana epidemiológica para prepararnos. Claro, sobre todo una infección como esta que tiene una alta tasa de transmisión. En segundo lugar, en personas no vacunadas, sobre todo en niños y adolescentes, el sarampión es una enfermedad grave. El sarampión es una enfermedad causada por un virus que puede llegar a ser grave e incluso mortal. Las lluvias en el país ya dejan la primera víctima por ahogamiento, casas dañadas por derrumbes y corte de carretas en el norte y occidente de Honduras. Las mismas continuarán este miércoles y se advierte sobre la crecida del río Ulúa, advierten las autoridades de Copeco. La primera víctima del temporal lluvioso se registró en Gualala, Santa Bárbara, donde un hombre fue arrastrado por la crecida del río Ulúa, según confirmaron autoridades de la Comisión Permanente de Contingencia Copeco. Se ha estado reportando una persona que la información es que fue arrastrada por la crecida. Los familiares aducen en este momento de que se estaba haciendo actividades de pesca. En el departamento de Cortés, principalmente en San Pedro Sula, se reportan varios derrumbes de tierra. En uno de los casos, una familia se salvó de morir soterrada luego que la parte de un cerro cediera y cayó sobre una vivienda. Mira que el muro se cayó, entonces yo corrí a buscar al niño. Lo que salvé fue mi vida junto a mi hijo. Pero los que comienzan a vivir una pesadilla, como todos los años, son los que habitan en los ex campos bananeros de El Progreso. Aquí, el río Ulúa ya deja caminos cortados y plantaciones de palmas inundadas. Lo que ocupamos nosotros que hagan un poquito más alto, que lo eleven el bordo y rehabilitarlo bien, porque, ¿me entiende? Y aquí, imagine que todos los años que haya llenas, ya no se va a poder vivir aquí. El problema en los bajos de Choloma y El Progreso seguirá repitiéndose cada año, mientras no haya voluntad política, advierte Victorino Carranza. Señala que la reparación de bordo ya no es una solución para estas comunidades. Aún el bordo que le pongan será socavado porque las aguas buscan sus cauces y no tienen la profundidad, como dicen ellos, a solvar. Técnicamente es dragar, abrir más profundo el caudal para que el agua vaya de paso. El río Ulúa seguirá subiendo de nivel, advierten las autoridades de Copeco, porque en Copán y Ocotepeque lloverá fuerte en las próximas 24 horas.
Miren, y sobre esta temática, las comunidades ubicadas en las riberas del río Ulúa de nuevo están con incertidumbre producto de la temporada de lluvias. En el Progreso Lloro, la falta de reparación en los bordos mantiene en zozobra a centenares de familias, nos dice la periodista Linda Díaz desde el Valle de Sula. Qué triste es quedarse en estos bordos durmiendo cuando no hay dónde irnos, cuando habemos personas que no tenemos nada dónde irnos, porque si es para progreso usted tiene que tener dinero. Bastaron pocas horas de lluvias en el occidente del país para que el río Ulúa registrara una leve crecida a su paso en el Progreso Lloro, producto de una vaguada y el paso de una onda tropical. La población en los sectores bajos temen se repita la historia como en años anteriores. Es una pesadilla, totalmente, es una pesadilla que vivimos cada año. Ya para estos meses, para nosotros no es felicidad el saber de que nos vamos a inundar. Salimos de allá perdiendo todas nuestras cosas, nuestras casas, todo perdimos totalmente. Y lo vamos a volver a hacer. Los bordos de contención presentan grietas y rupturas considerables que podrían poner en riesgo a más de 76 comunidades del municipio. Nosotros lo que le pedimos que los levante este bordo desde ahí donde lo dejó el alcalde hasta el puente plateado. Si ellos hacen eso, pues nosotros los vamos a alabar, como dicen, los vamos a aplaudir y si nos toca darles el voto se lo damos para que sigan, pero inviertan, señores, inviertan, por favor, yo se los digo como hondureño. La Comisión Permanente de Contingencias COPECO mantiene una vigilancia constante sobre el comportamiento del río Ulúa, que podría alcanzar hasta más de 4 metros de altura, según proyecciones de los expertos. Queremos evitar que haya pérdida de vidas humanas de personas que hacen actividades en el río Ulúa. Recomendarlo, suspenderlas inmediatamente para estos próximos 4 días, porque estos próximos 4 días vamos a tener lluvias fuertes en el occidente y picos de crecida en el Ulúa. Ante esta situación, los municipios de Pimienta, Villanueva, Potreríos y San Manuel Cortés, así como el Progreso Lloro, fueron elevados a alerta verde. Ya se reportan inundaciones urbanas y un nuevo derrumbe en la colonia Lempira de Cofradía Cortés, debido a la saturación del suelo. Linda Díaz, Telenoticias. Nuestro experto César Quintanilla nos dice que la tormenta tropical Eric va en camino a convertirse en huracán. Hola, ¿qué tal? Mire este gráfico con que voy a iniciar, un gráfico científico que nos ilustra exactamente de la hipocresía de los líderes mundiales. Ahora mismo estamos hablando de los conflictos bélicos, del miedo a las bombas atómicas, pues la cantidad de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero que hemos bombardeado a la atmósfera, pues es equivalente a 1.000 millones de bombas atómicas por año. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Está forzando a un calor hacia el sistema terrestre que nos impacta a todos. Entonces, hablemos claro. Tenemos precisamente una onda tropical que está pasando sobre el territorio hondureño y que es la responsable, junto a un sistema, una tormenta que está en el Pacífico, de las lluvias que se están precipitando en casi todo el istmo centroamericano y parte de México. Esta es la tormenta tropical Eric y su trayectoria que seguirá en las próximas horas. Para este miércoles ya será un huracán y luego en la madrugada del jueves estará impactando la costa pacífica de México a la altura de Oaxaca y Guerrero con abundante precipitación. Pero estos mapas reflejan justamente todo el área de inestabilidad de estos sistemas, por lo que esperamos para esta jornada de miércoles que continúe lloviendo sobre mojado en varios puntos del occidente del país, principalmente donde tendremos importantes acumulados producto del remanente que deja la onda que sale y luego también en horas de la tarde la humedad proveniente de este ciclón Eric que se acumula en el occidente y también en la región oriental, y así que tendremos un día con mucha humedad, cargado de humedad sobre el territorio hondureño y el resto de Centroamérica, y los acumulados aquí van subiendo en el sur, centro, occidente, la región oriental principalmente, y específicamente en algunos puntos del área central pueden llegar a 125.5 la precipitación acumulada de estas últimas 48 horas en varios municipios de Francisco Morazán, principalmente colindantes con La Paz y
Comayagua. Allí en esos puntos esperamos los mayores acumulados con una altura máxima de oleaje peligrosa, principalmente al norte de Islas de la Bahía, que puede llegar cerca de 4 metros, y a la salida del Golfo de Fonseca se queda en 2.2, y temperaturas que continuarán agradables aquí en el centro, no más de 27, 31 en el sur, hasta 32 en el Valle de Sula, 30 en puntos de Santa Bárbara y máximas de 27 y 28 en la región oriental. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El crimen del empresario de Tocoa, Franklin Villeda, sigue arrojando nuevas luces sobre la implicación policial en complicidad con el presunto abogado Rolando Sánchez, al trascender que en el vehículo de este se transportó el cadáver del empresario. Y de acuerdo a los expertos en seguridad, es tiempo de que la Secretaría de Seguridad dé respuestas más contundentes de la investigación, así como el paradero de 2 policías implicados y del presunto abogado y asesor de esa secretaría, Sánchez, quien de acuerdo a Yulisa Villanueva entraba y salía de esa dependencia como si fuera su casa. La cercanía que el presunto abogado Rolando Josué Sánchez Salinas tenía con la cúpula de la Secretaría de Seguridad y otras esferas del Estado salen a la luz tras el impulso que pruebas de laboratorio y Luminol dan a las pesquisas sobre el crimen del empresario Franklin Villeda el 29 de febrero de 2025, despojándolo además de más de 7 millones de lempiras. Supuestamente hay más policías vinculados a este crimen, pero solo uno está detenido. Considero que a estas alturas ya tanto el Ministerio Público como la DPI y la ATIC deberían de tener ya más medios de prueba para vincular a otros actores, porque sabemos que estos policías no actuaron solos, aparte de que la vinculación que tiene el abogado Sánchez también en este hecho. El Luminol revela restos de sangre en el vehículo que el abogado alquiló para que 3 policías escoltas, Alan Esaú Ponce, Víctor David Cruz prófugos y Alexis David Ramírez Pérez en prisión, trasladaran al empresario a un hotel sanpedrano, donde cerraría con el abogado la venta de un inmueble asegurado por la OABI, confirmándose que el abogado, haciéndose pasar como asesor de la OABI, hacía los mandados a un grande de la Secretaría de Seguridad, dice este experto en seguridad, que pide buscar el apoyo de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional. Posiblemente este abogado Salinas le hacía los mandados a alguien en el interior de la Secretaría de Seguridad. Yo creo que aquí lo que hay que urgir, porque hay posiblemente gente involucrada de la Secretaría de Seguridad, y este caso es muy difícil, y es difícil que funcione DIDAPOL ahí internamente, pero yo creo que aquí había que urgir que la Comisión de Seguridad del Congreso nombre una comisión de diputados para que vilumbre esto. El caso merece especial interés por la vinculación de una banda policial, dice la subsecretaria de Seguridad. Afirma que el policía preso es un chivo expiatorio, en tanto se estanca la búsqueda de los prófugos, quienes engañaron al empresario a quien mataron cuando la negociación salió mal. Luego compraron toallas para limpiar la sangre en el hotel y sacaron el cuerpo en una maleta que subieron al vehículo para quemarlo en la aldea Las Vegas de Pimienta Cortés. Hay una vinculación sospechosa y clara de lo que es las bandas policiales criminales, trabajando en conjunto con estructuras de la criminalidad organizada. Es lamentable lo sucedido a este empresario, quien no solo fue secuestrado, asesinado y hasta calcinado. Apenas 500.000 lempiras es la recompensa que la Secretaría de Seguridad ofrece por información sobre el abogado Sánchez Salinas, lo que refleja poco interés para su captura y la de los 2 policías. Según el Ministerio Público, la estructura criminal del abogado la integraban jueces, fiscales y policías. Un taxista VIP fue asesinado esta tarde de varios impactos de bala en la Gran Central Metropolitana de Buses de San Pedro Sula. El hecho se dio tras una acalorada discusión entre compañeros taxistas por la disputa de clientes, cuando uno de ellos sacó el arma y le disparó a su compañero en el pecho en 2 ocasiones. La víctima fue identificada como Pedro Abraham García, de 37 años de edad, mientras el responsable dejó abandonado su vehículo en el centro del Boulevard del Sur y huyó de la escena. Las autoridades mantienen una búsqueda exhaustiva. ¿Verdad? Es increíble la intolerancia, la intolerancia entre hondureños, penoso, detestable. Y hoy se produjeron pérdidas millonarias en
un incendio estructural en el Jonker Autopartes Mendoza, ubicado en la carretera al sur, a inmediaciones del desvío en el municipio de Santa Ana, provocando fuertes explosiones en la zona debido a que el fuego alcanzó algunos cables de alta tensión. Al menos 15 vehículos livianos, un vehículo anfibio, una mototaxi y partes de vehículos almacenados fueron consumidos por las llamas, reveló el propietario del Jonker, Nehemías Mendoza, mientras el personal y sus unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras atendía la emergencia hasta controlar el fuego. La circulación de vehículos permanecía restringida en ambos sentidos por seguridad de conductores, pasajeros y transeúntes. Por ahora se investiga por parte del Cuerpo de Bomberos la causa que originó el incendio que ha dejado en ruinas un mega Jonker ubicado en el desvío al municipio de Santa Ana, en la carretera al sur. Considerando que hubo violaciones a garantías constitucionales, la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán resolvió declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa privada del ciudadano Esdras Amado López, quien fue capturado en un allanamiento a su casa de habitación en fecha 25 de marzo del presente año. La Corte de Apelaciones en su resolución considera que hubo violaciones a garantías constitucionales, luego de que se estableciera que el imputado fue capturado sin que existiera situación de flagrancia y asimismo que el allanamiento fue ilegal, por lo que decreta la nulidad de esas actuaciones, pero permitirá el uso de pruebas que no se deriven del hecho considerado nulo, por lo que el proceso en su contra continúa y la Corte de Apelaciones establece que el Ministerio Público queda facultado para continuar con las investigaciones. El proceso penal contra el periodista Esdras Amado López continúa por los delitos de maltrato familiar con habitualidad y lesiones agravadas en perjuicio de su esposa Milagros de Jesús González Zelaya. Bueno, y estos solo fueron 6-0, Materine, Nirerero. Luego nos reímos. No lo digo con satisfacción, lo digo con vergüenza. Claro, Renato, ¿cómo no nos va a dar vergüenza? 6 goles. Solo quiere decir que hay que ponernos pilas, entrenador de la selección, para competir con un poquito más de rigor y de coraje en esta Copa de Oro. Y para el próximo Mundial de Fútbol, ¿verdad? Para el próximo Mundial de Fútbol. Ni modo, 6-0 nos metieron, como hablamos los hondureños, en la Copa de Oro hoy frente a Canadá. Mira, y termino con esto que nos envía nuestro querido excompañero de noticias de TN5 Estelar, Germán Henry del CID. Nuestro querido Germán Henry del CID. Seguimos a oscuras. Se va y se viene en las zonas afectadas. Es decir, no hay energía eléctrica. Aldea Nuevo Rosario, La Reforma, La Laguna, Guacamayas, Carboneras, algunas zonas de San Juancito, El Carbón y Cantarrana. Desde el sábado 14 de junio a las 4 de la tarde no hay energía eléctrica. Medio se repararon por 4 horas las líneas y de nuevo están en tinieblas. Y si uno reporta al 118, nos dice Germán Henry del CID, que toman los datos y nunca te resuelven nada. Es una inoperancia. Eran más responsables de los de Energía Honduras. Tenían cuadrillas 24/7 y muy diligentes. Estos que administran la NE son un atajo de ineptos. Nunca en la historia de estas zonas habían tenido problemas con la energía. Bueno, miren. Están sin energía del sábado. Gerente de la NE, ingeniero Eric Tejada, muchos me dicen que está haciendo un buen trabajo en la NAE. Y lo creo, que está haciendo un buen trabajo, pero mire que hay gente que están protestando por esto en esa zona de Cantarranas. Desde el sábado no tienen energía. Por favor, ayúdenos, ingeniero Eric Tejada. Cerramos la emisión estelar. A continuación, las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Banco Cuscatlán. Sueña y ahorra. Sé uno de los 5 ganadores de grandes premios. Sueña y ahorra. Banco Cuscatlán. Rixi Moncada cuestiona decisión del Consejo Nacional Electoral sobre controles al TREP. Pide a Ana Paola Hall revertir acción y anuncia presión en las calles. Nuevo modelo que regirá la transmisión de resultados no atrasará ni limitará el proceso, aseguran expertos, que abogan por evitar incertidumbre y avanzar a un proceso transparente.
Secretario privado de la presidencia Héctor Zelaya presenta al Congreso Nacional alcance del ferrocarril interoceánico y Luis Redondo turna proyecto a comisión de dictamen. FOSDE propone un intermediador que flexibilice posiciones encontradas entre el gobierno y pobladores de Quimistán por represa El Tablón. Matan al nuevo jefe militar de Irán y Trump anuncia que Estados Unidos podría sumarse al conflicto.